La literatura rusa es muy importante en el ámbito del país y cuando se produjo la expansión de la Unión Soviética en parte de Europa Oriental. Literatura y pensamiento ruso, y comentar que cuando nació la Unión Soviética en 1922, se convirtió de una de las principales potencias europeas y más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, en la principal potencia mundial del bloque soviético, que estuvo enfrentado políticamente, socialmente, económicamente con Estados Unidos, que era el líder del bloque occidental, desde el año 45 hasta el año 91, cuando cayó el bloque soviético. En el año 89, 2 años antes, caía el muro de Berlín. Y bueno, pues en el año 89 fue cuando cayó, en el año 90 se unificó Alemania. Lo comento siendo historiador. Nikolai Chernivtsi fue filósofo socialista y revolucionario ruso. Fue el líder del movimiento revolucionario en Rusia, conocido como Narodnik, en la década de 1860. Influyó a líderes como Lenin, que se convirtió en el principal líder de la Unión Soviética cuando nació la URSS en el año 1922. Edma Goldman o Svetozar Markovic. Y la obra de Chernivtsi, ¿Qué hacer?, de 1863. Una de las principales figuras dentro del pensamiento revolucionario, socialista, que al final influyó en líderes del siglo XX. Mijaíl Lermontov fue poeta ruso, perteneció al romanticismo. La obra Un héroe de nuestro tiempo, de 1840. Mijaíl Sechedrin fue escritor, satirista y periodista ruso. Pasó la mayor parte de su vida trabajando como funcionario en diversas funciones. Y Afanasi Fed fue poeta ruso con la obra El Panteón Lírico de 1840. Comentar que bueno, fueron figuras importantes del siglo XIX ruso, que dejaron huella. Son, es verdad, más conocidos en Rusia y en parte de Europa Oriental que en el mundo occidental. Iván Banin fue escritor ruso, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1933. La obra Insolación, de 1927. Leonid Andreev fue escritor y dramaturgo ruso, lideró el movimiento del expresionismo de su país, estuvo muy activo en la época de la Revolución de 1905 y la Revolución de Octubre de 1917. La obra Snapper, de 1901. Y Konstantin Balmont fue poeta, ensayista y traductor ruso. Perteneció al simbolismo, estuvo en la época de la Edad Plateada de la poesía rusa. Tres fueron importantes escritores de finales del siglo XIX, pero en su mayoría del siglo XX. Andrei Bely fue novelista, poeta y crítico literario ruso. Perteneció al simbolismo, considerado por algunos críticos como Vladimir Nabokov el autor más importante del siglo XX en lengua rusa. La obra es Petersburgo, que se publicó en 1913, que es comparable con la obra de Ulises de Joyce, que Joyce es uno de los escritores más importantes de lengua inglesa del siglo XX. Hablar de Joyce es hablar de un escritor destacado en el mundo occidental. Es verdad que si se dice de Joyce, es conocido en todo el ámbito occidental y europeo, algo en el español, pero muy poco en el ámbito español, en torno a la figura del escritor Joyce. Valery Brusov fue poeta, dramaturgo, traductor, crítico literario e historiador ruso, uno de los fundadores del simbolismo ruso. Alexander Blok fue poeta ruso, perteneció al simbolismo. La obra es La máscara de nieve, de 1907. Mikhail Bulgakov fue novelista y dramaturgo ruso. Obra La evasión. Y por último, Ilá Ehrenburg fue novelista, poeta y periodista ruso. La obra es La tempestad, de 1947. Prácticamente dejaron huella en el siglo XX de la literatura rusa. Bela Ahmadulina fue poetisa y traductora rusa. Según Yusef Brodsky, fue la mejor poeta viva en ruso. La obra Un cuento sobre la lluvia, de 1962. El ámbito femenino ruso es muy importante, pero como sucede en el mundo occidental, el mundo ruso
es igual, olvida a grandes escritoras, pero no solo en el mundo literario, sino en el mundo artístico también y en el ámbito científico. Ellas fueron las que comenzaron un cambio para que esa sociedad fuera diferente y que hubiera igualdad. Es verdad que también muchas mujeres han tenido muy complicado el destacar porque ha habido dictaduras, porque los gobiernos, tanto de dictaduras de derecha como de izquierda, han prohibido, solo han dado importancia a los hombres. Un auténtico escándalo para mí y algo muy criticable porque no es lo lógico, porque el objetivo al final de los cimientos que se construyeron cuando cayó el cambio del antiguo régimen a un paradigma más igualitario, al final siempre se aprovechan los mismos personajes de otros ámbitos o de otras clases que aprovechan esa oportunidad para obtener eh, mayores ingresos o subir a los poderes. Muchas de ellas en el ámbito ruso ha costado y sigue costando, pero bueno, si vas al ámbito español es todavía muy complicado hablar y además en esa igualdad en España es todavía muy diferenciable, es decir, hay todavía grandes diferencias y en Europa las hay, pero algo menos, pero sigue habiendo. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con la literatura rusa eh, de la era contemporánea, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Y lo repito de nuevo, soy historiador, finalizo y os mando saludos. Adiós.